Antes de comenzar, piensa en esto. Hay personas que todos los días pasan a nuestro lado y apenas registramos su presencia. No sabemos su historia, ni lo que fueron antes, ni el talento que esconden. Esta es la historia de una de esas personas, y de cómo un solo día cambió para siempre la vida de todos a su alrededor. En el corazón financiero de Madrid, dentro de un rascacielos de cristal y acero, funciona Suárez International Imports, una de las empresas de importación más poderosas de España. Allí, entre trajes de lujo, reuniones millonarias y teléfonos que no dejan de sonar, trabaja Renata Silva, una mujer de la limpieza invisible para casi todos. Desde hace 2 años, recorre los pasillos empujando su carro, sin que nadie se detenga a pensar quién es, de dónde viene o qué sueños dejó atrás. Su jefe, Daniel Suárez, es un empresario millonario de carácter altivo. Está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin preguntas y a que nadie le contradiga. Para él, Renata es solo parte del servicio, alguien que limpia lo que otros ensucian. Pero una mañana, un sobre oficial procedente de Hungría llega a la recepción. Es un documento legal urgente, escrito en un idioma que nadie en la empresa entiende. Y lo que parece un simple problema de traducción se convierte en el detonante de una apuesta arrogante que hará que Daniel y todos los presentes vean a Renata con otros ojos. Si alguna vez te han subestimado, quédate hasta el final. Esta historia te mostrará que la dignidad y el talento no entienden de uniformes ni jerarquías. Dale like a este video, suscríbete al canal para más relatos que llegan al corazón y cuéntame en los comentarios si tú también conoces a alguien que sorprendió al mundo cuando menos se esperaba. La jornada comenzó con un aire invernal que atravesaba los ventanales del edificio. El piso de mármol del vestíbulo reflejaba la luz tenue de la mañana, y en ese silencio interrumpido solo por pasos apresurados, Renata Silva empujaba su carro de limpieza con la misma precisión y discreción de siempre. Sus manos, marcadas por el trabajo diario, acomodaban los utensilios como si cada uno tuviera un lugar exacto en aquel pequeño espacio rodante. La rutina en Suárez International Imports se desarrollaba con la coreografía de un reloj suizo. Empleados entrando con carpetas bajo el brazo, ascensores subiendo y bajando sin descanso, teléfonos sonando desde las oficinas acristaladas. Renata conocía cada rincón del lugar, cada mancha rebelde en las alfombras, cada cristal que necesitaba un paño extra. Sin embargo, aunque su presencia era constante, para la mayoría no existía. En medio de ese orden aparente, Daniel Suárez apareció con paso firme. Su porte, reforzado por un traje de corte impecable, imponía respeto y distancia. Al cruzarse con Renata, apartó su carro de manera brusca, sin siquiera mirarla. Ella se detuvo un instante, sostuvo el equilibrio y retomó su labor como si nada hubiera pasado. No era la primera vez y había aprendido a que ese tipo de gestos no alteraran su ritmo. La mañana siguió su curso. La empresa funcionaba como un engranaje en el que cada pieza tenía su papel asignado, y a Renata le correspondía mantenerlo limpio y reluciente. Lo que nadie sabía era que bajo ese uniforme existía un pasado que no encajaba con el papel que desempeñaba allí. A media mañana, la calma rutinaria se quebró. Un mensajero llegó con un sobre grande, sellado y marcado con timbres postales de procedencia internacional. El papel era grueso, con un tacto que transmitía formalidad y urgencia. En el remitente se leía el nombre de un bufete de abogados en Budapest, Hungría. El sobre fue entregado directamente al despacho de Daniel. Dentro, varias hojas impresas en un idioma ajeno, con párrafos numerados y sellos oficiales en tinta azul y roja, dejaban claro que se trataba de un documento legal de importancia. Entre ellas, una nota breve en inglés advertía que la respuesta debía enviarse antes de las 6 de la tarde, sin posibilidad de prórroga.
En cuestión de minutos, la noticia se esparció por los pasillos. Nadie sabía leer el contenido y el tiempo corría en contra. Las llamadas a traductores profesionales no daban resultado. Todos requerían más horas de las que quedaban disponibles. El ambiente comenzó a cargarse de tensión. Fue en ese momento, cuando el desconcierto se mezclaba con la frustración, que se produjo la escena que muchos recordarían después como el inicio de todo. Daniel, con una mezcla de ironía y desafío, pronunció una frase que desató carcajadas entre los presentes. Aquella declaración, hecha con arrogancia y sin pensar en las consecuencias, resonó más allá de su despacho y llegó hasta donde Renata limpiaba en silencio. Ella, acostumbrada a pasar desapercibida, escuchó cada palabra y comprendió de inmediato el contenido del sobre. En ese instante, una decisión se formó dentro de ella. Ya no se quedaría al margen. Renata no reaccionó de inmediato. Terminó de limpiar el cristal que Kim tenía delante, recogió los útiles en su carro y se dirigió hacia la sala de descanso, donde sabía que no habría nadie a esa hora. Allí, en la penumbra tranquila, dejó que la mente viajara a otro tiempo. Una década atrás, Renata había sido profesora universitaria en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad eran las lenguas ugro-finesas, con énfasis en el húngaro. No solo enseñaba, también era traductora jurada reconocida oficialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su despacho estaba repleto de diccionarios, documentos históricos y cartas de estudiantes agradecidos. Pero todo cambió cuando denunció irregularidades financieras dentro de la institución. La investigación interna que siguió provocó la destitución de un alto cargo, pero también marcó su caída. Las represalias no tardaron: reducción de horas, pérdida de contratos y finalmente la exclusión total del claustro. Las puertas de otras universidades se cerraron una tras otra. Con 1905, una hija adolescente a su cargo y sin ingresos estables, aceptó trabajos temporales hasta que una agencia de limpieza le ofreció un contrato fijo. A pesar de todo, nunca dejó de practicar el idioma que había marcado su carrera. Conservaba libros, grabaciones y contactos en Hungría. Cada noche, después de sus jornadas de trabajo, dedicaba tiempo a mantener viva esa parte de sí misma que el mundo había decidido ignorar. En la empresa nadie conocía esa historia. Para todos, Renata era solo la mujer que pasaba la mopa en los pasillos de mármol. Ese desconocimiento, sin embargo, estaba a punto de desvanecerse. Renata solicitó acceder al documento. En cuanto tuvo las hojas entre las manos, su mirada se detuvo en los encabezados y reconoció de inmediato la terminología jurídica propia de un testamento. La redacción era formal y precisa, propia de un proceso de herencia en territorio húngaro. El difunto era identificado como Lajos Suárez Kovács, residente en la ciudad de Szeged, Hungría. En las cláusulas se especificaba la existencia de un patrimonio valorado en 15 millones de euros, compuesto por propiedades, acciones y cuentas bancarias. El beneficiario principal era Daniel Suárez, con la condición de reclamar la herencia en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de la notificación. Las últimas páginas advertían sobre impugnaciones presentadas por familiares colaterales, quienes alegaban nulidad del testamento. El documento incluía citas legales que indicaban la necesidad de una defensa activa y la presencia de un traductor oficial durante cualquier audiencia. Cada frase que Renata leía confirmaba la magnitud del hallazgo. No se trataba solo de traducir palabras. Era una carrera contra el tiempo para asegurar una fortuna y, con ello, modificar el destino de la empresa y de su propio jefe. Comprendió también que su intervención podría cambiar su vida, no solo por la recompensa económica que pudiera negociar,
sino por el reconocimiento de un valor que hasta entonces había permanecido invisible. Guardó cada hoja con cuidado, consciente de que a partir de ese momento, su papel en la historia de Suárez International Imports dejaba de ser el de una figura silenciosa y pasaba a ocupar el centro de una trama que trascendía cualquier pasillo de mármol. Las horas posteriores a la traducción fueron un torbellino. Se activaron llamadas a despachos de abogados internacionales, se recopilaron documentos de identidad y se solicitó la intervención del consulado húngaro en Madrid. La urgencia del caso no dejaba margen para la improvisación y la presencia de Renata se volvió imprescindible. Su conocimiento del idioma y de los procedimientos legales en Hungría la colocó en un rol que nadie habría imaginado para ella días atrás. En menos de una semana, los pasajes de avión estaban reservados. La ruta incluía una conexión en Viena y desde allí un breve vuelo hasta Budapest. Renata viajó con una carpeta ordenada que contenía copias del testamento, certificados notariales y anotaciones propias con traducciones y observaciones jurídicas. El aterrizaje en la capital húngara estuvo acompañado por un cielo gris y un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Desde la ventanilla del taxi que los trasladaba al hotel, Renata observaba edificios antiguos de fachadas ornamentadas, puentes que cruzaban el Danubio y tranvías amarillos que parecían ajenos al paso del tiempo. El itinerario de trabajo era riguroso. Reuniones con el abogado, local designado por Daniel, visitas a la notaría donde se había firmado el testamento, entrevistas con testigos y revisión de las impugnaciones presentadas por los familiares en disputa. Renata se movía con una seguridad que sorprendía a todos. Su dominio del húngaro le permitía no solo traducir, sino detectar matices y expresiones que podían inclinar el caso a favor de su cliente. En cada encuentro, ella tomaba notas precisas, revisaba documentos y señalaba incoherencias en las declaraciones adversarias. Poco a poco se convirtió en la voz y el oído más confiable del equipo legal, una figura que equilibraba la distancia entre dos países y dos sistemas jurídicos. El tribunal asignó una fecha de audiencia en apenas 2 semanas. Un plazo ajustado que obligó a trabajar jornadas extenuantes. Las oficinas del abogado en Budapest se convirtieron en un centro de operaciones donde se revisaba cada línea del testamento y se elaboraban estrategias de defensa. Renata organizó un archivo, paralelo con resúmenes en español y húngaro, identificando los puntos más sólidos y las posibles debilidades del caso. Entre ellos, la prueba más contundente era un vídeo grabado meses antes del fallecimiento, en el que Lajos Suárez Kovács expresaba de forma clara su voluntad de dejar la totalidad de sus bienes a Daniel. Este material, aunque no tenía un valor absoluto por sí solo, podía inclinar la balanza si se combinaba con documentos notariales y testimonios coherentes. Las visitas a archivos públicos fueron constantes. Renata localizó certificados, contratos y registros que probaban la legitimidad de las propiedades y cuentas bancarias mencionadas en el testamento. También rastreó direcciones de testigos clave, muchos de los cuales habían sido omitidos en la versión de los familiares opositores. En paralelo surgían momentos de tensión. Las contrapartes intentaban desacreditar el documento alegando que había sido redactado bajo coacción. Para refutarlo, Renata preparó un informe lingüístico que demostraba la coherencia gramatical, el uso personal de ciertas expresiones por parte del testador y la ausencia de alteraciones en las firmas y sellos. Cada día que pasaba, su rol dejaba de ser el de una simple traductora para convertirse en la pieza central de una batalla legal que trascendía fronteras.
Sin buscarlo, Renata estaba construyendo la imagen de una mujer que había regresado a su terreno natural, el de la precisión, el análisis y la defensa de la verdad. Así, mañana del juicio amaneció con una neblina densa que envolvía las calles de Budapest. El edificio del tribunal, de piedra gris y columnas macizas, imponía una solemnidad que se sentía desde la distancia. A las 8 en punto, Renata, Daniel y el equipo legal atravesaron el vestíbulo de techos altos y pasillos resonantes. El ambiente en la sala era tenso. En un lado, los familiares opositores conversaban en voz baja con sus abogados. En el otro, el equipo de Daniel revisaba las carpetas por última. ¿Ves? El juez, un hombre de mediana edad con expresión imperturbable, presidía desde el estrado, mientras una secretaria judicial organizaba los expedientes. Renata permanecía sentada junto a la mesa de la defensa, con una copia completa del testamento y todos los documentos de respaldo. Sus manos reposaban tranquilas, pero su mente trabajaba con precisión milimétrica. Sabía que en ese lugar cada palabra contaba y que cualquier error de interpretación podía cambiar el resultado. La sesión comenzó con la exposición de los argumentos de la parte contraria. Presentaron una narrativa en la que se insinuaba que el testamento había sido manipulado, apoyándose en testimonios de supuestos conocidos del difunto. Las afirmaciones eran firmes, pero Renata detectó incongruencias en las fechas, contradicciones en las declaraciones y un uso del idioma que no coincidía con la forma de expresarse de Lajos Suárez Kovács. Cuando llegó el turno de la defensa, Renata asumió el papel de traductora oficial y asesora lingüística. Su intervención no se limitó a transmitir las palabras al español o al húngaro, sino a explicar el contexto, los matices y la coherencia de cada prueba. En cada frase desarmaba con calma los argumentos opuestos, dejando en evidencia que la voluntad del testador estaba claramente expresada y que las objeciones carecían de fundamento sólido. El juicio se extendió durante horas. Se revisaron vídeos, se leyeron certificados notariales y se escucharon testimonios presenciales y, por videoconferencia, Renata, sin levantar la voz, mantenía un control absoluto de los detalles. Cada vez que surgía una duda, respondía con precisión, apoyando sus explicaciones en documentos y ejemplos concretos. Hacia el final de la audiencia, el juez solicitó un análisis técnico sobre la redacción del testamento. Renata presentó un informe que había preparado con antelación, donde se demostraba que la estructura gramatical, el vocabulario y las fórmulas jurídicas utilizadas correspondían a un redactor profesional y a la época indicada en el documento. El análisis incluía referencias cruzadas con cartas personales del difunto, confirmando la autenticidad del texto. Tras una breve deliberación, el juez dictó sentencia. Reconoció la validez del testamento y otorgó a Daniel Suárez la herencia íntegra de 15 millones de euros. La parte contraria fue condenada a cubrir las costas procesales y a cesar cualquier intento de impugnación futura. En ese instante, mientras Daniel recibía las felicitaciones de su equipo, Renata se permitió un momento de introspección. No era la suma millonaria lo que llenaba su mente, sino la certeza de que había recuperado la voz y el lugar que le habían arrebatado años atrás. Había demostrado ante un tribunal extranjero y frente a quienes la habían ignorado que el conocimiento y la dignidad no se pierden, solo esperan el momento adecuado para resurgir. El vuelo de regreso a Madrid fue silencioso. Daniel permanecía concentrado en documentos, en financieros, reorganizando mentalmente los planes de la empresa con el nuevo capital disponible. Renata, en cambio, observaba por la ventanilla, dejando que el amanecer sobre las nubes se filtrara en su memoria como un símbolo de lo que acababa de vivir. Al aterrizar,
La rutina de la ciudad parecía ajena a todo lo ocurrido. Sin embargo, dentro de Suárez International Imports, el ambiente ya no era el mismo. La noticia del juicio ganado había llegado a todos los rincones de la compañía, y el nombre de Renata circulaba en conversaciones donde antes solo se hablaba de balances y clientes. En los días siguientes, Daniel convocó una reunión general. Por primera vez, reconoció públicamente el papel determinante que Renata había desempeñado. La presentó no como una empleada de limpieza, sino como la persona sin la cual la empresa habría perdido una herencia crucial. Anunció su incorporación inmediata a un cargo administrativo especializado en relaciones internacionales, con un salario y beneficios acordes a su formación. Ese reconocimiento no se limitó a lo económico. La cultura interna comenzó a cambiar. Se instauraron programas de capacitación para todos los empleados, independientemente de su puesto, y se promovió un trato igualitario, que hasta entonces había sido más un discurso que una práctica real. Renata aceptó su nuevo puesto con serenidad. No lo veía como un regalo, sino como una restitución de algo que le había sido arrebatado años atrás. Meses después, Renata acompañó a su hija en su primer día en la Facultad de Medicina. Mientras la joven se adentraba en el edificio con su mochila nueva, Renata la observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que ese momento era fruto de años de esfuerzo silencioso y de la decisión de no rendirse cuando el mundo parecía no tener lugar para ellas. La vida también trajo otros reconocimientos. El gobierno húngaro le otorgó la ciudadanía honoraria por su contribución en la defensa de un caso internacional complejo, y su nombre apareció en publicaciones especializadas en derecho sucesorio y traducción jurídica. En la empresa, el recuerdo de aquella frase lanzada como una burla seguía vivo, pero ya no como una ofensa. Daniel, en más de una ocasión, la repetía en reuniones internas, no para humillar, sino para recordar que nunca se debe subestimar a quien tenemos delante. Renata continuó su labor en su nuevo puesto, pero nunca dejó de saludar al personal de limpieza con la misma cercanía que siempre había tenido. Sabía mejor que nadie que la dignidad no depende del cargo y que el valor de una persona puede estar oculto hasta que una oportunidad lo saca a la luz. En su escritorio guardaba una copia del testamento húngaro, no como trofeo, sino como testimonio de que la vida, a veces, da la vuelta de forma inesperada. Ese documento no solo había cambiado el destino de una empresa, sino que le había devuelto su lugar en el mundo.